Hola amigos, ¿qué tal? Soy Francis, bienvenidos a mi canal, muchas gracias como siempre por vuestro apoyo. Hoy voy a barnizar alguno de mis cuadros, ¿vale? Algunos de los cuadros que he pintado en el último año, en los últimos meses, ¿vale? Ya están bien secos, así que vamos a darle un toquecito de brillo y a protegerlos. Bueno, para barnizar voy a utilizar dos tipos de barnices, ¿vale? Uno en spray y el otro que se aplica con brocha. El que voy a utilizar con spray es satinado, ¿vale? No tiene brillo, sirve tanto para óleo como para acrílico. Y el que se aplica con brocha va a ser un barniz brillante, también sirve para óleo o acrílico, ¿vale? Normalmente los vais a encontrar así, en el bote os pondrá óleo y acrílico, sirve para los dos. En cuanto a las marcas, ¿vale? No estoy utilizando estas en concreto porque piense que son mejores, son simplemente los que tenía a mano ahora mismo. Entonces, bueno, hay muchas marcas de barnices, igual que hay muchas marcas de pintura, podéis usar la que queráis. Bueno, lo primero, ya estáis viendo, eliminar, importantísimo, el polvo que puede haber acumulado en el cuadro, ¿vale? Si no quitamos el polvo y barnizamos, vamos a dejar toda esa suciedad dentro de la capa que vamos a aplicar de barniz y se va a quedar ahí eterna en el cuadro, ¿vale? Y va a haber imperfecciones que con el barniz se van a notar más. Entonces es importante, pues con una mopa, con un plumero o con un trapo, eliminar lo primero el polvo y la suciedad, ¿vale? Para el barniz en spray con el que voy a comenzar, bueno, pues lo agitamos y lo aplicamos a una distancia de unos 20 centímetros del lienzo y lo hacemos de izquierda a derecha, damos una pasada de arriba abajo, de izquierda a derecha vamos bajando y luego pues hacemos una pasada de arriba abajo, de un lado hacia el otro, ¿vale? Estoy utilizando un caballete en este caso porque, bueno, tenéis dos formas de aplicarlo, o lo aplicáis sobre un caballete igual que si estuvieseis pintando, o ponéis el cuadro sobre una superficie plana, ¿vale? Entonces, lo mejor yo os recomiendo que pongáis el cuadro sobre una superficie plana, ¿vale? Encima de una mesa o como queráis. ¿Por qué? Porque si lo hacéis en un caballete, si aplicáis demasiada pintura, pues puede correrse hacia abajo, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado. Si tienes cuidado no pasa nada porque en cuanto lo aplicas, coges el cuadro y ya lo colocas en una posición tumbada para que se seque, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo voy a hacer de las dos formas para que lo veáis. El spray es verdad que funciona mejor sobre el caballete porque tienes el spray, el bote en vertical, que es como mejor sale. Pero, como os digo, lo mejor es utilizarlo con el cuadro sobre una superficie, ¿vale? Ya veis cómo voy barnizando estos primeros cuadros con este barniz en spray satinado que tiene poco brillo. Es tan sencillo como lo estáis viendo. Importantísimo, lo más importante, aparte de limpiarlo, es que esté totalmente seco. Si es acrílico, pues vais a tener un cuadro seco en pocos días, incluso al día siguiente. Y si es óleo, va a tardar mucho más. Aunque parezca que está seco, puede que esté húmedo internamente. Entonces yo esperaría para barnizar un cuadro por lo menos 2-3 meses, ¿vale? Para asegurarnos de que está totalmente seco, porque si no vamos a tener un problema al aplicar el barniz. Bien,
Ya habéis visto, en este caso con el spray, bueno, he echado en un sitio un poco más de lo normal, pues bueno, con una pequeña brocha corrijo ese exceso y lo extiendo bien por el resto del lienzo. La segunda forma que os he dicho, con el cuadro, pues es sobre una superficie plana, se tumba el cuadro y se aplica. Esta es la mejor forma porque así evitamos, como os digo, que la pintura se vaya a correr hacia abajo y que nos quede un pegote una vez que se seque, que eso ya no habría que lo arreglase. Entonces ahora voy a utilizar una pequeña brocha, como estáis viendo, y el barniz líquido con brillo. Bueno, pues os echáis el barniz en un botecito, en una tapita de un bote de conservas como estoy haciendo yo, y lo aplicamos con la brocha. Empezamos por la parte superior, la parte inferior, como queráis, y vamos bajando. Lo hacemos trazos largos de izquierda a derecha, ¿vale? Cuanto más largo sea el trazo, mejor. Y si conseguimos que el trazo sea de un lateral a otro, pues mucho mejor, ¿vale? Así evitamos pues imperfecciones a la hora de extender el barniz, ¿vale? Si lo hacemos de un lado a otro una pasada, pues queda todo uniforme, ¿vale? Bien, ya veis cómo estoy aplicando en este cuadro en la parte del cielo, y ahora os voy a enseñar la diferencia en este barniz con brillo, cómo queda la parte barnizada, el efecto que tiene y cómo queda la parte que aún no he barnizado, ¿vale? Para que veáis la diferencia. El aplicar el barniz, además de proteger el cuadro para que dure muchos años, ¿vale? Proteges la pintura, pues si utilizáis brillo le da un efecto muy chulo, ¿vale? A los cuadros. A veces, dependiendo de la cantidad de pintura que utilizamos, pues el cuadro se nos queda más brillante o menos, ¿vale? Si utilizamos más cantidad, nos puede quedar más brillante. Si utilizamos poca y utilizamos algún secante, pues puede ser que se nos quede demasiado mate o demasiado apagado. Si queremos darle un toque de brillo, pues le viene genial al cuadro, ¿vale? Y yo os aconsejo que lo probéis porque le da otro aire al cuadro, ¿vale? Le da como vida al cuadro. Aquí vais a ver la diferencia entre el cielo, que está barnizado, ¿vale? Que todavía está húmedo, tarda bastante poco en secar el barniz, por cierto, y la parte de abajo que no brilla, ¿vale? Ahí lo tenéis, la diferencia entre uno y otro. Bueno, y ahora continúo con la parte inferior de esta marina, ¿vale? Como veis es súper sencillo, tampoco hace falta, es necesario aplicar mucho barniz. Os aconsejo que de vez en cuando, según estás barnizando, pues luego os asoméis al cuadro como así en oblicuo, ¿vale? Para verlo en diagonal y que resalte ese brillo que estamos aplicando, porque así también podéis ver zonas donde hay más barniz que en otras, o zonas donde no habéis aplicado el barniz, ¿vale? Donde no habéis pasado la brocha. Entonces ese es un buen truco, ¿vale? Como os digo, asomarse, girar un poco la cabeza y ver el cuadro, como os digo, en diagonal. Y si tenéis alguna ventana cerca que haya luz, pues esa luz se va a reflejar y vais a ver muy fácilmente el brillo y ver dónde le falta alguna pasada. Sobre el tema de la ventana, pues muy importante hacer todo esto en un lugar ventilado, ¿vale? Cerca de una ventana o como veáis. Sobre todo
para el barniz en spray. El barniz con brocha, bueno, pues lo aplicas simplemente donde tú quieres. Pero con el barniz con spray es inevitable que tú lo estés aplicando y que ese barniz se extienda pues por la estancia donde estás, ¿vale? Porque bueno, rebota en el lienzo y sale en todas direcciones. Entonces, por eso hay que hacerlo rápido pero seguro, sin dejarse ninguna zona. Y importantísimo, como os digo, hacerlo en un lugar con ventilación. Para barnizar, yo os recomiendo que utilicéis mejor un barniz que se aplique con brocha, ¿vale? Porque es menos nocivo, respiras menos efluvios cuando estás barnizando, ¿vale? Porque esto, bueno, prácticamente es como si estuvieses pintando. El otro es verdad, el barniz en spray, que es muy cómodo también, pero tiene el problema ese de que, bueno, pues que los gases y tal, pues se extienden por toda la habitación y al final los estás respirando. Bueno, pues continúo otro cuadrito por aquí, este campo de trigo. Como os digo, todos estos cuadros son incluso algunos de 2019 y otros de 2020. De 2020, pero no del finales de año, sino hace unos 5 meses, 6 meses, ¿vale? Para asegurarme que están bien secos. Según vayáis barnizando, puede que la brocha que estéis utilizando, ya veis que aquí yo he cambiado, he cogido una más grande y es mucho más fácil porque se tarda menos. Según vais barnizando, la brocha a lo mejor se os queda un poco dura, sobre todo, bueno, si vais a barnizar un cuadro no, pero si vais a barnizar unos cuantos como estoy haciendo yo, pues es posible que se os quede, ya se os vaya quedando dura porque se va adhiriendo el barniz. Entonces, bueno, pues es bueno, si vais a hacer una sesión de varios cuadros, vais a barnizar varios cuadros, pues es bueno tener un par de brochas, ¿vale? O 3, para, pues a mitad más o menos, o según vayáis viendo, pues cambiar, ¿vale? Para que la brocha esté nueva, esté suave y extienda fácilmente y bien el barniz por todo el cuadro, que lo haga uniformemente. Cuanto más grande la brocha, por supuesto, como esta, ya habéis visto que he cambiado, y pues mucho más fácil, ¿vale? Aparte de las pasadas horizontales, que son las que más estoy haciendo, igual que con el barniz en spray, pues podéis, una vez que habéis dado todas las pasadas horizontales, podéis dar pasadas verticales, ¿vale? Para aseguraros de que cubrís todo el lienzo. No pasa nada porque en un principio lo hagáis de izquierda a derecha y veáis cómo el barniz va quedando orientado en esa dirección, y luego que lo cambiéis de dirección a dar las pasadas de arriba abajo, ¿vale? No pasa nada porque aunque en un primer momento en el cuadro parece que se nota mucho esa diferencia, luego se seca y queda perfecto, todo perfectamente aplicado y todo cubierto. Ya vais viendo cómo van quedando estos cuadros barnizados. Yo, como suelo pintar, intento pintar con poca cantidad de pintura, porque yo pinto, ya sabéis, a la prima, bueno, húmedo sobre húmedo, todo en una sesión. Cuanto menos cantidad de pintura utilizo, pues menos húmeda está y más fácil me es ir aplicando capa sobre capa. Luego, aparte,
no utilizo muchos medios para pintar, solo aguarrás al principio, entonces el aguarrás tiene un efecto secante también. ¿Qué pasa? Que los cuadros, pues si no he utilizado, como os digo, una cantidad generosa de pintura, pues se me quedan algunos sin brillo, cosa que no pasa nada. No hay problema con que un cuadro quede sin brillo, tampoco tiene por qué tenerlo. Pero, como os digo, luego aplicándole pues un barniz, la verdad es que se agradece. El cuadro como que toma algo de más vida y pues bueno, a mí me viene bien porque me gusta ese toque que le da el barniz. Si pintáis con mucha pintura, seguramente el cuadro ya veáis que tiene brillo y que no necesita ser barnizado. A mí me pasa, por ejemplo, cuando pinto cosas con espátula, con la espátula aplicas más cantidad de pintura y ya de por sí, pues el cuadro se ve más brillante porque la capa de pintura es más gruesa. Entonces, pues esos cuadros no hace falta barnizarlos. Al final del vídeo os enseñaré, bueno, el último cuadro que voy a barnizar es precisamente un cuadro del Everest pintado con espátula. Entonces, bueno, ahí se ve como el cuadro ya tiene de por sí un brillo, entonces no voy a utilizar el barniz este líquido con brillo, sino que voy a utilizar el barniz en spray satinado, ¿vale? Que no llega a ser mate, sino que tiene un brillo muy discreto, precisamente por eso, porque ya el cuadro tiene bastante cantidad de pintura y ya tiene brillo, pero se lo voy a aplicar, bueno, pues para protegerlo del paso del tiempo, ¿vale? Entonces voy a utilizar, como vais a ver luego, el barniz en spray. Aquí de momento estoy terminando este lago con esa montaña al fondo. Ya veis las pasadas, izquierda, derecha, arriba, abajo, cómo va quedando barnizado. Al principio, cuando dais alguna pasada, puede que veáis el rastro del barniz que se queda un tiempo, pero va desapareciendo, ¿vale? Así que no tengáis miedo, porque el barniz al final queda, como estáis viendo, perfecto. Para terminar, como os digo, este cuadro espatulado, bueno, pues este lo voy a barnizar, en este caso no como los primeros que barnicé sobre el caballete, lo voy a hacer colocando el lienzo pues así tumbado y nada, tan sencillo como antes. El spray a lo mejor tenéis que agitarlo más al estar aplicándolo tumbado, ¿vale? Pero se aplica perfectamente. Ya veis esa montaña, como este barniz que no tiene brillo, ya veis como el cuadro tiene un brillo, bueno, el barniz no es que no tenga brillo, tiene un brillo muy discreto. Aquí corrijo porque, bueno, he aplicado a lo mejor algo más de barniz, ¿vale? Al asomarme al cuadro, como os he dicho antes, así en oblicuo, he visto alguna zona que tenía más barniz de lo normal y, bueno, pues con una brocha lo corregís, ¿vale? Bueno, pues eso es todo. Os animo a que barnicéis vuestros cuadros, a que los protejáis del paso del tiempo. Recordad limpiarlos antes, ¿vale? Pasarles un trapo, no pasarles un trapo húmedo, un trapo seco, una mopa, un plumero, lo que tengáis para eliminar el exceso de polvo y darle brillo y darle vida a vuestros cuadros. Espero que os haya resultado interesante el vídeo de hoy. Si te has encontrado con este vídeo de casualidad, te animo a que te suscribas al canal, que le des una vuelta por el resto de vídeos que tengo, y si estás suscrito, muchísimas gracias como siempre
por vuestro apoyo, ¿vale? Sin vosotros este canal no sería nada. Me despido, os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.